Hola, sean bienvenidos a un episodio más de Podcast Aviva. Habla contigo Naín Camacho y la verdad que estamos muy contentos de estar aquí. Ahorita estamos en Dallas, Texas y bueno, es una bendición estar en una entrevista más. Hemos estado con diferentes personas, pastores, evangelistas, líderes importantes y bueno, hoy tengo la bendición de tener un gran amigo, Daniel de los Reyes Jr. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás? No, hombre, bien contento. La verdad que desde hace como un mes o más que te estuve mandando mensajes para hacer esta entrevista, la verdad que ya estaba emocionado de que hayas aceptado poder platicar. Eres, personalmente, déjame decirlo, eres alguien que admiro, alguien que aprecio la amistad que me has dado desde hace muchos años. Y hacer esto, creo que para mí y para el podcast va a ser de mucha bendición, Podcast Aviva. Bueno, y vamos a hablar un poquito de ti. Bueno, pues Daniel de los Reyes, creo que tu papá, tu abuelo, tu familia, todo México, ¿verdad? Los ubica, los relaciona. Pero estás actualmente aquí en Dallas. Eres colaborador de la iglesia North Place, ¿verdad? Y bueno, cuéntanos un poquito más de qué es lo que estás haciendo acá en Dallas. ¿Cuántos años tienes viviendo aquí? Sí, llegué hace como 15, 16 años aquí a la ciudad de Dallas, al área de Dallas, para ir a la escuela, para ir a la Universidad de las Asambleas de Dios aquí en Waxahachie, que está al sur de Dallas. Y estudié comunicaciones y de hecho en ese periodo conocí a mi ahora esposa, nos casamos y entonces me quedé por acá y he tenido la oportunidad los últimos casi 11 años de estar colaborando aquí en esta iglesia como parte del staff. Ahorita estoy como parte del staff pastoral asociado aquí en la iglesia y una de las responsabilidades que tengo es ser el coordinador de nuestra escuela en inglés le llamamos North Place Graduate School of Ministry. Es nuestra escuela de superación como ministerial, donde los estudiantes vienen a tomar maestrías. Entonces yo estoy como coordinador de esta escuela aquí, que es parte de la iglesia, pero con colaboración de otras escuelas fuera. Y sí, es lo que estoy haciendo. He estado aquí, he estado sirviendo en varios aspectos en la organización, como pastor asociado, como director de medios en un tiempo, como también pastor asociado en español, algunas otras cosas que he estado haciendo y pues el Señor nos tiene aquí ahorita en esta temporada sirviéndole de esta forma, siendo parte de esta familia. Y aquí estamos, gloria a Dios. Wow, no, o sea, ya tienes que alrededor de, me dices que 11 años sirviendo, pero viviendo, ¿cuántos años llevas aquí viviendo en Dallas? Yo creo que ya son como 16 años. 16, 17, algo así. Wow, ya 16 años. No, pues ya eres más de Dallas que... Pues fíjate... ¿O cómo te sientes? Fíjate, como creciendo vivimos en Tampico y en la Ciudad de México, pero he vivido más en la ciudad o en el área de Dallas que en ninguna otra ciudad en México, ¿sí me explico? Porque como viví como la mitad de mi tiempo en Tampico, la mitad en la Ciudad de México, entonces los 16 años que he estado aquí son los más que he estado en alguna ciudad. Entonces sí siento que soy parte de la comunidad, me encanta, sí. Pero claro, también nunca olvidándonos de las raíces mexicanas. Amén. Siempre yendo a visitar a la familia en Tampico, a comer tortas de la barda, y ir a México lo más que podemos, ¿no? Claro. Oye, siempre. Tu esposa es de aquí. Sí, mi esposa es de Estados Unidos. Ella es una mujer de Washington State, del estado de Washington. Ella nació en el noroeste de Estados Unidos. Sí. Y nos conocimos porque ella fue parte de una organización de misiones que estaba en Guadalajara. Ella estuvo ahí por 2 años después de terminar su preparatoria. Y en ese mismo periodo yo estuve ahí tratando de mejorar mi inglés para poder venir a hacer la universidad acá en Estados Unidos. Entonces, en ese tiempo, en ese año que yo estuve ahí, en los 2 años que ella estuvo ahí, fue donde nos conocimos, donde nos hicimos novios, donde nos enamoramos. Y pues de ahí ya... surgió el amor. Surgió el amor. Ya casi 13 años de casados este octubre. Entonces, 13 años. Y tienes 3 niñas, ¿verdad? 3 niñas. Wow, ¿sus nombres? Malia, Olivia y Naomi. Naomi. Wow. ¿Y tu esposa se llama? Kayla.
Ok, wow, no, tienes una hermosa familia, amigo, la verdad que, y bien involucrados todos con Dios, Sí. en el servicio, en el ministerio, en todo, la verdad que creo que es algo que ya tienes en la sangre tú, ¿verdad? Con toda tu familia. Sí, sí, sí. Podemos hablarlo desde tus tíos, tus primos, tus hermanos, toda tu familia, pues tu papá, ¿no? O sea, algo que me asombra mucho, la genealogía, ¿no? Que tienes de tu familia, desde tu abuelo. Me gustan mucho los libros de tu abuelo, que marcan nuestra historia como asambleístas, porque yo pertenezco a asambleas. Creo que North Place también pertenece, sí, ¿verdad? Claro, pero claro. al lado americano, ¿verdad? Sí. Al lado americano. Y pues qué bendición, la verdad, poder hoy hablar del tema del área familiar, ¿no? Porque es algo que no es que se herede, no es que porque mi papá es pastor, yo tengo que ser pastor, pero sí es algo que direcciona, ¿no? Claro. ¿Cómo ha influenciado, en este caso, a tu vida ministerial esa área de la familia? Sí. Bueno, es interesante que dices eso porque mi esposa también está en el staff de la iglesia, es parte, trabaja aquí también de tiempo completo en diferente parte de la organización, pero también 100% en el ministerio conmigo, que es como que nos encanta hacerlo. Somos una familia totalmente dedicada a la iglesia. Y nuestras hijas, como estabas hablando, ellas, de hecho, ahorita en los servicios que acabamos de tener, hoy es domingo, cuando estamos grabando esto, y en el servicio que tuvimos hoy en español con los niños, mi hija estuvo dirigiendo la alabanza hoy. Tiene 10 años, entonces le gusta más o menos eso. A las otras también les gusta liderar la alabanza, pero tratamos de hacer momentos. No somos perfectos, no somos una familia perfecta, claro. Tampoco mi familia creciendo fue una familia perfecta, pero tratamos de hacer momentos para conectarnos. Entonces, yendo a la pregunta que me hacías acerca de cómo influencia esto en tu caminar. Mis papás nunca pusieron nunca me pusieron como que, nunca me dijeron, tú vas a ser pastor, tú vas a ser ministro. Nunca pasó por eso. Pero por mi cabeza siempre pasó ser parte del ministerio. De hecho, cuando yo tengo fotos de cuando era un niño como de 3, 4 años y ahí me ves con la corbata, con el maletín, porque era lo que yo veía, ¿no? Veía a mi abuelo con el maletín, con la corbata, con el saco, veía a mi papá en las reuniones distritales, nacionales, y siempre los veía con corbata, saco, maletín y la Biblia en el maletín, ¿no? Entonces yo traía mi Biblia de niños con las caricaturas, las ilustraciones, pero en mi maletín yo me sentía como que el pastor junior, pero no era nada. Y siempre como que los veía y decía, no, pues a mí me gustaría ser así, hacer algo así como ese tipo. Creo que la presión muchas veces viene de otras partes, porque siempre lo escuchaba como de la parte social, como por ejemplo otros pastores o otras personas que están en el alrededor, sí, en el ámbito, o sí se podría decir ámbito, ¿no? Como de religioso, de Asambleas de Dios, sí. No que Asambleas de Dios sea religioso, sino más bien en el ámbito organizacional. Tú conoces cómo es eso, nacionalmente y distritalmente. Entonces, muchas veces como que había más presión de afuera que de mi familia para que yo fuera eso. Entonces, eso me ayudó porque me dio a mí la libertad de escoger, de hacer lo que yo quisiera. Entonces, siempre tuve aptitud para hacer cosas como artísticas, gráficas, y fue como me decidí por hacer comunicaciones. Porque en realidad yo no estudié, no es técnicamente como como un diplomado de teología, es más bien una carrera de comunicaciones, que adentro de esa carrera pues tienes como unos diplomados, o no sé si me explico, pero tienes como la validación de lo que vendría siendo como que instituto bíblico. La certificación. Ajá, la certificación de eso adentro, pero la carrera de universidad era más bien para comunicaciones. Ok. Que fue aquí en Waxahachie, ¿verdad? Sí, aquí en Waxahachie. Sagu. Sagu, ¿verdad se llama? Sí, Sagu. Sí. Es que normalmente unos tienen el estereotipo de pensar de que, tienes que ir al instituto bíblico, ¿no? Y creo que en este caso Sagu te prepara específicamente para esa área, como decir,
no sé, comunicaciones, pero relacionado a el ministerio, ¿verdad? Sí. En este caso, administración, pero relacionado al ministerio. Y te prepara, pero me estabas platicando hace un momento que también estás ahorita aplicando, trabajando, estudiando la maestría, ¿verdad? La maestría, La sí. maestría, ¿en qué carrera específica? Bueno, la carrera se llama Liderazgo Organizacional. Es una maestría en Liderazgo Organizacional, que es más que nada como tipo de administración de empresas, administración de organizaciones, pero muy enfocado también en una forma, no es como, hay una que se llama MBA, eso es como más dedicado como al sector de negocios. Business Administration. Masters in Business Administration. Este es más como enfocado hacia pastores, hacia líderes de non-profits, que se le llamarían como organizaciones sin fines de lucro en Estados Unidos. Entonces es más como un aspecto pastoral, un aspecto administrativo, pero enfocado más que nada en la iglesia y organizaciones sin fines de lucro. Y es que hemos visto que hay personas que tienen estudios teológicos, pero no tienen las herramientas para administración, liderazgo, contabilidad. Entonces, son dos factores completamente independientes. El que estés preparado teológicamente no significa que estás preparado en estas áreas de administración eclesiásticas, ¿verdad? Y creo que en un punto muy personal son súper importantes porque haces que todo esto funcione, que todo esto corra. En este caso, North Place es una iglesia que, oye, ya había venido, pero no me había tomado como el tiempo de entrar y ver oficinas y ver todo esto. Y el momento de entrar y ver cubículos y ver oficinas y ver cuartos de preparación y de imprenta, inclusive vi uno también, me quedé como que wow, o sea, atrás del telón, o sea, hay muchas cosas de preparación, o sea, no solamente de que, llega el domingo, vénganse, vamos a hacer un cultito y vámonos, no, o sea, sino que hay una preparación constante desde el lunes hasta el viernes y el domingo a darle con todo, ¿no? Sí, de hecho, pues North Place, la iglesia en la que estoy, tiene más de 100 años aquí en existencia. O sea, lo que vemos ahorita, North Place, de este edificio, no tiene tanto tiempo. Vamos a cumplir 9 años en este mes que entra. Pero la iglesia en sí, como cuerpo, tiene más de 100 años. Sí. Entonces hemos estado en la comunidad por mucho tiempo. Y lo que vemos es, hemos visto un crecimiento que empezó a pasar porque distintos factores, ¿no? Distintos factores. Tenemos un pastor increíble que es un muy buen predicador. Entonces viene mucha gente, viene a escuchar los mensajes. Pero ¿qué pasa cuando no tienes la administración atrás o un cuerpo de personas que están administrando otros detalles que una persona tal vez no puede cubrir? Tenemos docenas de personas en el staff de tiempo completo aquí en North Place. Pero pues no empezamos así, ¿verdad? Empezamos con mucho menos personas y lo que sí me ha dado a entender es que la iglesia no es de una sola persona. La iglesia no es no nada más es un pastor el que dirige, sino que hemos visto cómo es efectivo trabajar en equipos. O sea, trabajar, tener, y aún en los equipos, tener equipos adentro de esos equipos que están más especializados en diferentes cosas. Por lo que tú decías acerca de la administración, nuestro pastor principal, algunas cosas de administración, él no va a tener nada que ver con eso. Claro. Hay otras personas que nos ayudan y lo vemos como en Romanos 12, ¿no? Que dice que somos un cuerpo. Como tú tienes unos dones, yo tengo otros dones y las personas que nos están viendo tienen otros dones y que al fin y al cabo, ¿qué nos van a ayudar? A construir el cuerpo de Cristo, a construir la iglesia. Amén. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que mis dones tal vez son diferentes a los tuyos, pero cuando los complementamos podemos hacer algo más grande. Sí. Es cuando empezamos a ver equipos de ministerio, equipos de iglesia trabajando en equipo y que van tras una meta, ¿no? Entonces, eso es un poquito de lo que estoy estudiando también en la maestría, sí. Acerca de cómo pues manejar organizaciones a un nivel más estratégico. Y es que ya North Place ya no se limita nada más a un edificio, sino ya tienen sus extensiones, tienen sus campus, ¿verdad? ¿Cuántos campus tienen? Tenemos 5 campus, más el campus en línea, y es porque lo manejamos totalmente como un campus. Son 5 físicos y 1 en línea, ¿no? Entonces tenemos uno aquí que está en la ciudad de Saxe, que es alrededor de Dallas. Tenemos uno que está en Wiley,
que es otra ciudad aquí también cerquita, como a unos 15 minutos. Y luego tenemos uno en la ciudad de Garland, que está igual como a 20 minutos de donde estamos. Y luego tenemos uno adentro de una prisión. Tenemos adentro de una... Sí. Nos abrieron la puerta por personas que tenían muchas conexiones con TDCJ, que es como el departamento de criminal, de justicia. Sí. Entonces nos abrieron las puertas para poder entrar y no nada más ir a predicar como que de vez en cuando a la iglesia, a las prisiones, sino tener ya de planta una iglesia que los consideramos también parte de nuestra iglesia. Claro. Y lo maravilloso es cuando ves a personas que se rehabilitan, salen de la prisión y terminan viniendo a la iglesia. En realidad aquí, lo hemos visto por ya varias veces, esas personas que fueron parte de nuestra iglesia dentro de la prisión y luego se conectan aquí de una forma diferente. Encuentras como, no sé, como una verdadera conexión. Y a mí me ha tocado estar ahí en la prisión en los servicios de los campus. No sé, se siente como que las personas que están adorando en ese lugar se sienten más libres de muchas veces los que estamos afuera. Amén. Porque ahí tienes no inhibiciones, conoces en realidad lo que es estar encerrado y sabes como cuando estás privado de la libertad, creo que es cuando más añoras esa libertad, que muchas veces no nos damos cuenta de eso. Podemos, no en mi caso ni en tu caso, pero vemos gente que toma... take it for granted, ¿cómo se diría en español? Ya me apoché mucho, perdón. Que lo dan por sentado, ¿no? Sí, dan por sentado, dan por hecho venir a la iglesia. O como que, pues sí, vamos a ir una vez a la semana. Una vez al mes. O tal vez para Navidad y para Pascua, ¿no? Para Semana Santa. Y esas personas que están ahí adentro añoran tener servicios, más de un servicio a la semana. Amén. Entonces nos hace poner en perspectiva cuánto nosotros debemos en realidad de valorarlo. Sí, exactamente. Oye, y adheriente a todo esto, aparte de los campus y la escuela de ministerio, qué impresionante, la verdad creo que hay una necesidad para este tiempo de entrenar a la próxima generación. Y te digo entrenarlo en tal manera de que necesitamos como jóvenes tener ese mentor, de tener, y lo hemos hablado ya gracias a Dios con nuestros anteriores invitados, hablar acerca del mentoreo, de la mentoría, de los que te tienen que dejar mentorear, pero esto es algo bien importante, ¿verdad? Tener un lugar donde están capacitándote, donde te están entrenando y donde te están dando no solamente las herramientas, sino también la visión. O sea, esto se puede lograr, ¿verdad? Que te digan, puedes hacer esto. ¿Te hubieras imaginado en tu inicio lo que estás haciendo ahorita? No. De hecho, a veces como que digo, wow, Dios, tú... No sé cómo me has traído por todos esos caminos. He hecho muchos diferentes roles, diferentes cosas y ahorita estoy en este lugar. ¿Qué es lo que me estás enseñando? ¿Qué es lo que me estás tratando de decir con esta temporada en la que estoy ahorita? Y pues el Señor nos ha ayudado, nos ha dado muchas lecciones de vida siendo parte del ministerio en el que estamos ahorita coordinando. ¿Cuándo fue el llamado que tuviste, que Dios te dijo, es tiempo? Fíjate que la verdad, yo creo que fue como en capas para mí. Okay. Porque yo escuché la entrevista que tuviste con el pastor Camero, con el evangelista Ramiro. Sí. Y escuché su testimonio, es un testimonio impactante de cómo cayó rendido a los pies, orando por horas y estaba enfrente de su familia. Y yo la verdad nunca tuve como que un momento en el que dije, en este día, tal hora, en tal año, pero más bien fue como que un descubrimiento en capas de lo que Dios estaba haciendo en mi corazón, de lo que Dios me está llamando. Entonces, siempre he tenido la noción de que sea lo que sea, voy a estar trabajando para... ¿cómo se dice? Llevar a cabo la gran comisión, ¿no? Sí. Que eso puede ser totalmente, lo podemos ver de una forma aquí, otra forma acá, pero creo que mi llamado principal es hacia aceptar el llamado de la gran comisión, que es ir por todas las naciones a ser discípulos, ¿no? Y cuando aceptamos ese llamado, las cosas que hagamos alrededor de ese llamado, pues como que
no tienen tanta importancia, más bien como aceptar ese llamado. Entonces, creo que el primer llamado fue a seguir a Jesús, ¿no? Fue a los 8 años, empecé como me acuerdo en una clase de escuela dominical, hicieron la pregunta, ¿quién quiere aceptar a Jesús en su corazón? Y ese fue como el primer llamado que acepté, ¿no? A aceptar a Jesús. Y después de ahí fueron como llamados de un poquito más vocacionales, un poquito más acerca de lo que me gustaba hacer, de los dones que Dios ha puesto en mi vida también. Y creo que en mi adolescencia escuché el llamado de Dios de dejar todo y que Él me llamara donde me llamara, ¿no? Y pasó, porque terminé acá en Estados Unidos, sin mi familia, prácticamente solo por acá. Sí tengo algunos familiares, pero nunca he vivido tan cerca de ellos como para poder estar ahí todo el tiempo. Pero nunca han sido mis papás, ni mis hermanos, ni mis abuelos, nada de ese tipo. Entonces, ese fue un llamado que yo sentí, no tanto como vas a ser un predicador, sino más bien un llamado a aceptar lo que Dios tenía para mí. Que en ese momento, pues yo le dije, Dios, lo que tú quieras, ¿no? O sea, yo te voy a servir de la forma en la que tú quieras. Y me dijo, y recuerdo estar orando esa vez, eso fue en la Ciudad de México, eso sí me acuerdo. Estar orando y decirle, Dios, a donde tú me quieras llevar, yo acepto. Si tengo que dejar a mi familia, a mi hermano, a mi hermana, que amo a mis hermanos, y tengo que dejar tengo que vivir en algún lugar donde no viva mis papás, que amo a mis papás también, pues lo voy a aceptar. Entonces fue como que cuando dije eso, como que se empezaron a abrir las puertas y terminé yendo a la universidad acá en Estados Unidos. Y luego después de eso tenía el llamado de no estaba muy seguro en realidad, ok, ¿qué es lo que quieres que haga después de esto? O sea, escuché venir aquí, pero después de aquí, ¿a dónde? Entonces hubo un tiempo en el que estuve tratando de buscar, ok, ¿en dónde, Dios? ¿En dónde quieres que vaya? Y creo que lo que sí escuché fue dedicarme a lo que es todos los medios de comunicación. Y entonces dije, ok, tal vez eso signifique trabajar para una empresa de televisión, o tal vez haciendo cine, o tal vez haciendo películas, que eso me apasiona bastante. Y la verdad que no, ninguna de esas cosas como que fue donde terminé yendo, sino más bien como que el Señor me direccionó a ¿por qué no agarras lo que aprendiste de comunicaciones, media digital, todo eso, y lo aplicas a la iglesia? Y entonces fue donde ya encontré la oportunidad de servir aquí en North Place hace 11 años. Pero antes de eso ya estaba sirviendo en otras iglesias también alrededor del área de Dallas, en la misma área de video y contenido, gráficas, ese tipo de cosas. Pero entonces, yendo hacia lo del llamado. Sí, el llamado es específico en tu vida, pero sí. Creo que todos respondemos a varios llamados. No me acuerdo, estaba escuchando un podcast en inglés y ya no me acuerdo exactamente todo lo que estaban diciendo, pero estaban hablando acerca de cómo muchas veces percibimos, no percibimos, pero muchas veces como que vemos el llamado en diferentes niveles, como que a veces el Señor te dice, te voy a llamar a esto, y ok, vas hacia esa dirección, y luego ya que estás en ese lugar, ok, Dios, me llamaste aquí, ahora ¿a dónde me vas a llevar, no? Ok, te estoy llamando a esto. Entonces es muy importante poder escuchar lo que la voz de Dios te está diciendo. Sí. Yo he escuchado esa alegoría que dicen, Dios cuando te llama, o el llamado es como el GPS, no te va a decir hasta dónde es, sino que primero te va a decir, ve a la esquina, y luego hasta que llegues a la esquina te va a decir, vuelta a la izquierda, y cuando des vuelta a la izquierda te va a decir, avanza tantos metros. Entonces es una dirección en fe, ¿verdad? Porque imagínate si Dios nos dice, yo te quiero para pastor de una mega iglesia, ok, bueno, ya me diste hacia dónde, pero ¿cómo el trayecto? Y creo que el trayecto es importante porque vas aceptando la voluntad de Dios y no tu voluntad. Uh-huh. Lo que Dios quiere hacer en tu vida, como en ese ejemplo, como tú dijiste, yo acepto la voluntad de Dios. Creo que ahí impera la vida espiritual que tiene uno. Uh-huh. O sea, tu vida espiritual, tu fe, y ponerlo por obra. Porque tal vez, viéndolo de esta manera, ¿no? Cuando Dios te llama y cuando te dice, hey, no sé, vente a Dallas y aquí vente a estudiar y ok, bueno, tal vez
tal vez en nuestros planes pudo haber otras cosas, ¿no? De beneficio personal. Porque a veces podemos poner en balanza lo beneficio personal y terrenal a lo que Dios quiere, ¿no? Entonces, obviamente que lo que Dios quiere sobre nosotros es mucho más grande, pero lo humano y lo terrenal es lo visible. Y el hombre siempre se quiere mover sobre lo visible. En este caso, al menos yo siempre he visto tu vida de cuando te conocí, que llegaste acá a Dallas y aquí en North Place, cuando me tocó predicar en el distrital de jóvenes. Me diste el recorrido, me enseñaste todo lo que estabas haciendo y yo decía, wow, o sea, realmente a Danny de los Reyes no le interesa estar enfrente y ser visto, sino a él le interesa más el organizar, el planear, el que salga todo bien. Y hay gente, hermano, que pelea más el estar ahí y ser vistos, ¿verdad? Que el estar acá atrás. Bueno, y yo siempre tengo la mentalidad de que la gente que más desea estar al frente no debería estar al frente. Porque muchas veces eso enseña como que tu carácter, ¿no? Enseña como la forma en la que estás viendo algo. Estás viendo algo como oportunidad para que te vaya mejor a ti porque va a estar enfrente de todos. O lo que estás buscando es servir a Dios. ¿Qué es lo que estás buscando? Muchas veces el Señor pensamos que nos llama a una vida de como, no sé, de liderazgo, ¿no? Que estar enfrente. Y en realidad el Señor nos llama a una vida de morir a nosotros mismos. Y amén. Nos llama a una vida de sacrificar lo que tenemos. Sí. ¿No? Entonces, una vez una persona me dijo, porque mi papá ha venido a predicar aquí a la iglesia con nosotros en nuestro servicio de español y ha predicado aquí. Entonces la gente lo conoce en la iglesia. Y una vez una persona me dijo, oye Dani, pero tu papá tiene un gran ministerio. ¿Y tú para cuándo? Y yo me quedé, pero si estoy en el ministerio, ¿de qué estás hablando? Entonces muchas veces pensamos que el ministerio solamente es predicar. ¿Qué es lo que pensamos? Que el ministerio es solamente compartir desde un púlpito. Y la verdad que el Señor me ha llevado a una trayectoria en la que yo he entendido que eso no es todo lo que el ministerio conlleva. Exactamente. Porque eso en realidad, aun cuando lo haces más seguido, aun cuando seas la persona que está hablando todo el tiempo, todos los domingos, no es todo lo que haces durante la semana. Hay muchas otras cosas que haces que no nada más es hablar en público. Eso nada más es como que lo que todos pueden ver. Pero en realidad muchas cosas pasan durante la semana que nadie ve. ¿Qué es lo que estás haciendo durante la semana para que sostenga lo que va a pasar en el domingo? Sí, y es que atrás de bambalinas hay mucho que hacer, y ahorita lo que tú dijiste, hermano, tocó mi corazón. O sea, los que están enfrente, los que desean estar enfrente son los que menos deben de estar ahí, porque su deseo y su corazón no está en el servir, sino su deseo y su corazón es en ser vistos y morir a ti mismo. O sea, morir a lo que tú quieres, morir a tus deseos. En este caso, Dani, llegaste a Dallas y en Dallas no te conocían. Por eso me gustó venir a Dallas. Mencionar el apellido de los Reyes en México, o sea, mencionar el nombre de tu papá, Daniel de los Reyes, mencionar el nombre de tu abuelo, Alfonso de los Reyes, mencionar toda la trayectoria de ellos. Creo que toda Asambleas conoce, y creo que en Asambleas México tenías como, pudiste haber dicho, no, pues aquí me quedo, aquí puedo ser predicador, aquí puedo ser evangelista, aquí puedo ser pastor, aquí puedo tener eso, aquí puedo... Pero venir aquí, construir, levantar, o sea, ser lo que Dios quiere sobre ti y cumplir el propósito del llamado, ¿sí? Es como la garantía de que Dios te está llamando a ti, no por tu apellido. Bueno, fue? Sería tonto en realidad pensar, por mi parte, que lo que estoy haciendo ahora no tiene nada que ver con lo que mi papá y mi abuelo hicieron. Sí. Porque las puertas para venir para acá se abrieron por medio de mi familia, sí, por medio de oportunidades, ¿no? Siempre impera algo, claro que sí, siempre impera algo de tu familia, de tu apellido, de bendición, ¿no? De linaje pastoral, siempre impera algo, pero al fin del día estás aquí, estás solo. Tú dijiste, estoy solo, estoy aquí, y es como que me toca a mí ahora
dar ese esfuerzo, ¿no? Ahora sí, como quien dice, demostrar de lo que estás hecho y picar piedra y hacer crecer todo lo que has logrado. Y todo lo que has logrado ha sido Dios en ti primeramente, pero también por tus propias fuerzas. Ahora, mi pregunta, y creo que esto parte de tu esfuerzo, ¿sí? ¿Cómo te sientes ahora de todo lo que has vivido? Decir, ok, ya viví todo esto, he avivado el fuego en procesos difíciles. ¿Y cómo te sientes ahora? Yo creo que ahorita estoy pasando por una de las mejores temporadas en mi vida. Sí. Literalmente en lo que va a mi comunión con Dios. Sí. Creo que disculpa. Muchas veces cuando tienes la oportunidad de hacer cosas, de liderar proyectos o llevar a cabo cosas, sí, o tener títulos o puestos, muchas veces pensamos que nuestra identidad se puede tornar por eso, ¿no? O sea, muchas veces ponemos nuestra identidad y decimos, bueno, yo soy pastor, bueno, yo soy tal o tal, bueno, yo soy reverendo acá, ¿no? En Estados Unidos. Sí. Dicen. Pero he estado por un proceso, yo creo que por los últimos 2 años, en el que Dios ha estado revelando que cualquier identidad que yo tenga en un título, en un apellido, en un nombre, es menor a la identidad que yo tengo que tener como hijo de Dios. Amén. Primero que nada, antes de ser pastor, antes de ser ministro, antes de ser hijo de Daniel de los Reyes, a quien amo, antes de ser nieto de Alfonso de los Reyes, a quien amo también, amé. Antes de todo eso, antes de aún ser papá de mis hijos, antes de ser esposo de Kayla, Dios me llama a la responsabilidad de ser primero su hijo, de poner mi identidad en lo que Él dice que soy, primero que nada. Y después de eso ya podemos empezar a construir otras cosas que solamente puedes construir con la fundación de poner tu identidad en Jesús. Ahora, no estoy hablando de aceptar a Jesús en tu corazón, eso pasó hace mucho tiempo en mi caso. Pero si hay como que capas que Dios va quitando en tu vida, tal vez de prejuicio, tal vez capas de orgullo, tal vez capas de, no sé, lo que la vida ha puesto como capas en tu vida para formarte como persona, ¿no? Pero el Señor dice, no, déjame quitar todas esas capas y quiero que tu única identidad sea como mi hijo. Amén. Como mi amado. Eres suficiente humilde para hacer eso. Entonces, eso es lo que he estado ahorita, he estado en esa jornada de poner mi identidad más que sobre cualquier título como hijo de Dios, primero que nada. Y suena muy religioso, la verdad, y la verdad que en algún tiempo de mi vida, si me hubieras dicho eso, te hubiera dicho, esas son patrañas, no vengas con eso, yo sé más. Pero la verdad es que es tan simple, sí, tan simple que a veces lo desechamos porque es tan simple. O sea, a veces lo vemos como que, eso es muy fácil, ya lo tengo. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar por qué hacemos las cosas, por qué estamos haciendo lo que hacemos, los proyectos que estamos haciendo, ¿por qué lo estamos haciendo? ¿Lo estamos haciendo para darle la gloria a Dios o lo estamos haciendo para que alguien más nos vea en el Instagram, sí, haciéndolo? Y fíjate, tocando este punto, realmente el decir, para mí, lo primero es esto, el ser hijo de Dios. Eso es lo mayor que cualquier otra cosa sobre tus identidades. ¿Por qué? Porque si tu identidad es ser un predicador, o ser un pastor, o un líder, o una posición, o una plataforma, entonces el diablo te las puede quitar y ya perdiste todo, pero nunca te puede quitar el que seas hijo de Dios. Exacto. Entonces, y eso también a veces trabaja Dios en nosotros, en que aunque salgas en publicidades, aunque salgas en esto, aunque seas visto, que eso no es lo importante, eso ni siquiera es lo trascendente. Quien merece la gloria es Cristo, quien merece la gloria es Dios, y mi mayor honor no es el predicador, no es el líder, no es el universitario o el de la maestría. Mi mayor honor es ser hijo de Dios. Uh-huh. Ese título nadie te lo va a poder quitar. Y es un título que es tuyo, hermano.
es tuyo, es tuyo y dado por Cristo Jesús a través de la cruz, de su muerte y su resurrección. Pero, y es verdad lo que dices, porque al momento de decirlo como que nos escuchamos de Dios, o sea, bien, bien cristianos, pero es real. O sea, creo que hay que retomarlo nuevamente nuestra identidad en Cristo, cosa que a lo mejor a muchos les cuesta vivirlo, más que decirlo, porque podemos decirlo, pero vivirlo, ponerlo por práctica, ponerlo por obra. Ese es un detalle. Personalmente, creo que por mucho tiempo pude haberte dicho que sí, eso era la realidad, pero si fuera honesto, pues tal vez no era como que la respuesta, ¿no? Pero creo que eso lo que estás hablando acerca de cómo Dios ha estado avivando mi vida en esta temporada, me ha estado enseñando que la parte más importante de mi vida debe ser la que nadie ve. Debe ser lo que está abajo de la línea del agua, ¿no? Cuando estás viendo un iceberg que está, el que hundió al Titanic, ¿no? Esa montaña de hielo. La parte que ves, en realidad no es la parte más grande. La parte más grande es la que está abajo de la línea del agua. Sí. La parte que hundió al Titanic estaba abajo de la línea del agua. Entonces, lo que muchas veces nos esforzamos en cuidar es lo que se ve exteriormente, lo que decimos exteriormente. Pero en realidad en lo que Dios está más interesado es lo que está abajo de la línea del agua. Sí. Que es tu corazón, que son tus pensamientos, que es la forma en la que tratas a las personas que no te pueden ayudar para nada en la vida. De esa forma es como vemos en realidad si tienes integridad o no. Entonces, me ha estado llevando por una jornada tal vez que no lo tenía, sino más bien como de reafinar algunas cosas que Él quería trabajar en mi vida. Entonces, eso es un poquito de lo que... Y es que todos estos encuentros de relación con Dios, ¿verdad? Porque mismo Cristo lo dice, cuando oren, vayan a su aposento. Vayan a donde no lo ven. Y ahí en su aposento Dios va a conectar con ustedes y el resultado va a estar afuera de lo que tú viviste adentro, de lo que tú creaste adentro. Entonces, wow, ¿no? Pues que me ministra. Déjame decirle que ojalá que esto que estamos hablando ministre a muchos de los que nos van a escuchar a través de Spotify y a través de YouTube en este video, pero me ministra a mí también. Y me pasa cuando tenemos las entrevistas y ahorita me está haciendo mucho clic cosas que estabas comentando. Pero ¿qué consejo les puedes dar en este caso a hijos? Vamos a decirlo, vámonos hacia ese punto, ¿no? A hijos de directivos, hijos de pastores, hijos de gente que han ocupado un puesto, que han ocupado un liderazgo, y qué consejo les puedes dar a ellos sobre su vida, relación con Dios. No relación con su apellido, no relación con el ministerio de su papá, no relación con las plataformas o con los lugares que puedan alcanzar, sino con su relación con Dios. Sí. Bueno, pues al fin y al cabo es la más importante, ¿no? Es la más importante relación que puedes tener, la que tienes con Dios, demostrada por cuánto tiempo quieres pasar con Él, cuánto tiempo quieres estar leyendo tu Biblia, cuánto tiempo quieres estar desarrollando disciplinas que te van a acercar a su corazón, te van a acercar hacia lo que Él tiene para ti. Y creo que muchas veces como hijos de pastores, dependemos muchas veces de lo que nuestros papás han hecho. O sea, yo crecí en una familia que siempre íbamos a la iglesia, entonces pasa que a veces crees que eres cristiano, pero pues tienes que tener tu propia relación, no es una relación por proxy, ¿no? No es una relación que tu papá pueda arreglar por ti para que estés bien con Dios, no. Tienes que tener tu propia relación con Dios. Exacto. Y muchas veces nosotros, como hijos de pastores, a veces... no que menospreciamos, pero a veces como que se nos olvida que nosotros primero que nada no somos hijos del pastor, somos hijos de Dios. Entonces, ¿de dónde está nuestra relación con ellos? Creo que para mí también una de las cosas que me ha dado mucho, pues, no sé si, o sea, me ha quitado la presión a mí, es que mis papás nunca me empujaron a que yo estuviera en el ministerio, yo predicara, que yo cantara, que yo esto. Yo empecé a hacer cosas porque me nacía, yo quería hacerlo porque era lo que yo sentía que Dios quería que hiciera.
pero nunca tuve una presión de mis papás o de mi abuelo empujándome. Claro que sí tengo algunos consejos que me dijeron acerca de eso. Ok, aquí es el punto que quiero llegar. Ok. Danos un consejo, si me puedes dar uno de tu papá, que te dio tu papá, y uno que tu abuelo, o el que tú quieras, ¿verdad? Si lo quieres dar uno y uno, lo puedes dar. Si quieres dar los dos, adelante. Sí. Bueno, mi abuelo, me acuerdo una vez que estábamos en su biblioteca. Yo ya estaba fuera de la prepa, yo estaba en la universidad. Y me acuerdo que mi abuelo siempre no nos ponía presión para estar en el ministerio, claro, a ninguno de sus nietos, pero siempre nos alentaba a hacer lo que el Señor nos estaba diciendo. Entonces me acuerdo una vez que me dijo, hijo, cualquier cosa cualquier cosa que te pregunten, o más o menos de esta forma, a cualquier lugar al que te inviten, tú di que sí. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto habilidades en ti que cuando llegues a ese lugar Él va a sacar. Entonces, no estaba muy seguro exactamente de lo que significaba cuando me lo dijo, ¿no? Porque yo estaba pensando, está hablando de predicación, ¿no? Pero también eso aplica a liderazgo, administración, hacia otras cosas que a veces no vemos como esto es el ministerio, ¿no? Entonces, sí. Muchas veces me he llegado al lugar y me dicen, ¿puedes hacer esto? Y yo, sí, y esa disposición a decir que sí me ha abierto puertas que no te imaginas. Si hubiera llegado yo con otra mentalidad, no hubiera pasado. Y de parte de mi papá, creo que una de las cosas que me ha enseñado mi papá, no tanto por palabras, pero más bien por práctica que lo he visto. Yo he visto el ejemplo de mi papá. El ejemplo de mi papá en la casa. Y fíjate que una de las memorias que yo tengo cuando era un adolescente, como 15, 16 años, un día me levanté y yo, ¿qué está pasando en el cuarto? Y era mi papá que había entrado a nuestro cuarto y estaba orando en lenguas por cada uno de nosotros. Y eran 4 o 5 de la mañana, no me acuerdo, era bien tempranito. Y creo que él se estaba listando para irse en un viaje, pero sintió de parte del Señor entrar a nuestro cuarto y orar por mí y por mi hermano. Y esa es una de las cosas que nunca se me va a olvidar, porque muchas veces podemos proyectar algo fuera de la casa, pero sí, muchas veces no es lo que está pasando dentro de la casa. Pero lo que mi papá me enseñó en ese momento es que en realidad él sí tenía una relación con Dios que no nada más dependía fuera de la casa, sino que yo lo veía en la casa, lo veía como él tenía esa comunión con Dios, y eso me dio el ejemplo de yo también seguir ese ejemplo ahora. Entonces muchas veces en la casa igual oro por las niñas en medio de la noche, voy a sus cuartos, oro por ellas en lenguas, oro por ellas en el espíritu, y tenemos ese tipo de relación que podemos orar por ellas. Pero ese fue un ejemplo. Creo que más que nada, más que cualquier cosa que me haya dicho, el que seas la misma persona fuera de la casa que dentro de la casa, habla mucho más que cualquier palabra que puedas decir. El siervo de Dios que ven en la plataforma es el mismo siervo de Dios que ves en tu casa. Eso marca nuestra vida como hijos de... Yo soy hijo de evangelista, mi papá es pastor, es predicador, y el siervo de Dios que yo vi en mi casa es el mismo que yo veo en la plataforma. El mismo. Íntegro, responsable, hombre de Dios, y eso marca nuestra vida ahora como papás, porque ahora ya no somos los jovencitos, ya no somos los adolescentes, ahora soy papá, ¿verdad? Natalia tiene 4 años, se me acerca, y hay algo que tengo que inculcarla, tengo que direccionarla, tengo que adoctrinarla. A Eliab también. Eliab tiene 1 año, 7 meses. ¿Qué edad tienen tus niñas? 10, 7 y 4, va a cumplir 5. Sí, ok, bueno, pues imagínate, la mía tiene 4 años y el bebé tiene 1 año, 6 meses. Entonces, ya somos papá. Ya somos los que tenemos que aconsejar. Sí, en esa etapa de papá, ¿cómo te sientes? Pues creo que nadie te enseña cómo ser papá hasta que ya estás como siendo papá, ¿no? Porque muchas veces sientes como que puedes leer libros, y de hecho antes de que naciera mi hija, la mayor, un amigo me regaló un libro cuando nos dijeron va a ser niña, y me regaló un libro de
padres fuertes para tener hijas fuertes, y lo leí y yo así de, wow, no, ¿qué voy a hacer? Y ya cuando llega a la práctica, pues es totalmente diferente, ¿no? De lo que puedes haber tal vez leído o que alguien te haya contado. Claro que eso nos ayuda, pero muchas veces creo que lo que nos ayuda ahí es en realidad tener la asociación perfecta con tu esposa. Saber qué es lo que es bueno para tu familia y lo que no es bueno para tu familia. Porque, por ejemplo, el calendario que tú tienes tal vez no es el mismo calendario que mi familia puede manejar. Y está bien, ¿no? Saber cuáles son las limitaciones que mi familia tiene o que tu familia tiene, y no poner cosas extra en la familia, no poner como presión de más para que ellos sientan que tienen que estar en la iglesia todo el tiempo, sientan que tienen que hacer una performance, no todo el tiempo, sí. O que porque son los hijos del pastor tienen que actuar bien todo el tiempo. Eso me lo enseñó mi papá, pero en la práctica creo que entiendes cosas que tal vez no te dabas cuenta antes de tener los niños. Ya cuando entran en la escuela también totalmente diferente, ¿no? Entonces, creo que para mí, para ser papá, puedes leer todo lo que tú quieras leer antes de ser papá, puedes escuchar todos los podcasts de cómo ser padre de familia, pero la práctica es totalmente diferente. Entonces, creo que para mí es ser flexible, entendiendo que nuestra familia es singular. Nuestra familia tiene una meta que es singular, que va a ser diferente a la meta que mi familia creciendo tuvo, que tu familia tuvo o que tu familia ahora tiene. Y no tienes que ponerle más presión a tus hijos de la que ya tienen en su vida. Así es. Te escucho y realmente digo, está leyendo mis pensamientos, porque es la forma como estamos trabajando con Natalia, es la forma como trabajamos como esposa. Sé que como papá yo necesito a mi esposa Elsa. O sea, sin ella no está el complemento, no está el poder hacer bien las cosas, pero cuando ella está ahí digo, ay, calma, está ella. Sí. Puedo trabajar con los niños, puedo trabajar con ella, puedo trabajar juntos, es un trabajo de equipo. De hecho, creo que la decisión de con quién te casas es una de las decisiones más grandes en tu ministerio, porque de eso depende mucho éxito en el futuro. ¿Sí me explico? Porque si antes de que te cases tienes que tomar la decisión de si esta persona va a también tener esa mentalidad de somos familia de ministerio o no. Sí. Si ya estás casado y no empatan, entonces es otra cuestión. Entonces ya tienes que ir a consejería, tal vez tienes que arreglarlo. No estamos diciendo por nada otra cosa más que si ya estás casado y estás en el ministerio y ves que no embonan las cosas, trabajar sobre ello. Yes. Lo mejor sería antes de casarnos, pero ya casados, muchas veces la gente también se da cuenta de eso. Y yo creo que sí hay esperanza para esos matrimonios, nada más que tienen que tener un poquito más extra de trabajo. Ay, fíjate que estábamos justamente platicando eso, vengo con Julio Plata, ahorita lo presenté, y veníamos platicando sobre esto, sobre el matrimonio, sobre quién te casas, y hay un dicho que dicen los mexicanos que una mujer o te puede llevar al cielo o puede cavar tu tumba. Uh-huh. Entonces, dependiendo de la mujer con la que te cases. Y también estaba escuchando un podcast de psicología y hablaba acerca del matrimonio, ¿no? Y hablaba acerca del impulsarte, hablaba acerca de la perspección visual, creo que se dice así, de cómo otros te ven, por quién está a tu lado. Sí, no por lo que aparentas, sino por lo que te impulsa y te ayuda a hacer. Entonces, definitivamente, la mujer que está a tu lado, hermano, en este caso del ministerio, o te puede llevar a catapulta, uh-huh, o te puede cavar la tumba. Sí. Entonces, hemos visto muchos ministerios que han caído, que han fracasado. ¿Por qué? Porque no supieron ver las banderitas rojas, ¿no? De que, oye, pues no es de Dios, número uno. O aferrarte porque no es de Dios, o porque no se conocieron o no tuvieron el tiempo de consejería. Pero gloria a Dios que Dios nos ha dado esposas siervas de Dios, ¿no? Sí. Y que nos impulsan. Y en esa cuestión creo que muchas veces como personas jóvenes que están tratando de casarse, muchas veces ponemos la apariencia o ponemos otros factores
por arriba de su disposición acerca del llamado de Dios en tu vida o del carácter de la persona, de la identidad de la persona, y muchas veces nos dejamos llevar por factores externos. Exacto. Que a la larga nos damos cuenta que en realidad no eran los correctos. Gracias a Dios no es mi caso, sí. Pero si hay gente que está ahorita en su noviazgo y están viendo, como decías tú, las banderitas rojas, los red flags, tienes que ponte a orar, ¿no? Ponte a orar acerca de eso, porque ¿qué es lo que te está tratando de decir Dios? Si esto... Ya después del noviazgo, cuando estás casado, ya es diferente. Ya no hay aquí de que vamos a hacer tú en tu casa, yo en la mía, y nada más nos vemos 5 horas al día máximo. No, ya estás con ellos todo el tiempo. Es la persona con la que vas a estar en 24/7. ¿Sí? Y entonces, si cualquier cosa que vemos pequeña que sea en el noviazgo, se maximiza en el matrimonio. Las cosas buenas y las cosas malas. Y realmente que nuestra esposa va a ser la que realmente da fe y legalidad si somos siervos de Dios o no. Uh-huh. Porque ellas están con nosotros, hermano. Están con nosotros 24/7, saben si oramos, si ayunamos, si leemos, si nos preparamos. Ellas saben, ¿verdad? Entonces, que sea la persona que te impulse y que no te frene. Uh-huh. Entonces, ¿cómo fue ese saber? Es que muchos se preguntan, es que ¿cómo vas a ver si es para mí o no es para mí? ¿Cómo supiste cuando dijiste, hey, ella es para mí? Bueno, en mi caso fue muy, muy evidente porque nos conocimos sirviendo a Dios. Nos conocimos en una organización que manda estudiantes de Estados Unidos a México, o ya no están en México, pero están en algunos otros países de Latinoamérica. Y entonces ella tenía ese deseo ya en su corazón de servir a Dios. Yo la escuché, los mensajes que predicaba ya desde ese entonces. Ya yo veía esa disposición que tenía, que en realidad oraba, que en realidad hacía esas cosas, que en realidad creía lo que estaba diciendo, ¿no? Sí. Y para mí fue como... no fue una decisión que tomé a la ligera, pero sí fue algo que me empecé a dar cuenta mientras más tiempo pasaba con ella como amigos. Empezamos a darnos cuenta que teníamos sentimientos mutuos, y ya después de eso fue como que fue creciendo la cosa. Pero creo que para mí lo que más me llamó la atención en ella fue que ella estaba dispuesta a salirse de su casa a los 18 años, a ir a un país donde no conocía, a un lugar donde no sabía no sabía nada de español. Ella ni siquiera tomó español en high school, tomó francés. Entonces llegó ahí, no hablaba inglés, claro, perfecto, hablaba francés, pero no sabía nada de español. Entonces estaba tomando clases de español ella, y las respuestas en el examen las ponía todas en francés, porque son un poquito similares pero lo que me decía eso era que esa es una persona que está dispuesta a ir hasta el otro lado del planeta o tan lejos de casa para servir para hacer lo que Dios le está poniendo en su corazón. Amen. Y eso es lo que yo ya había orado en mi vida. Entonces, cuando ves una persona que está haciendo lo que tú ya le dijiste a Dios que quieres hacer, son como que señales que vas viendo, ¿no? Exacto. O sea, ok, ese es el tipo de persona que está dispuesto a dejar su casa, a su familia, con un loco como yo, para irnos a donde ni siquiera tenemos nada de familia ahí cerca, porque tampoco su familia vive aquí en Dallas. Entonces, los últimos 17 años que yo he vivido aquí, 16 para ella, los hemos vivido sin su familia tampoco. Entonces, ver esa disposición en su vida fue lo que me dijo, esta es la persona indicada para ti. Yes, gloria a Dios. Órale. Oye, pues bueno, quiero que para cerrar este podcast puedas dar un consejo de tu corazón. Algo que Dios haya puesto en tu corazón que les puedas dar a los que nos van a escuchar, a los que nos van a ver. Sí. ¿Puedo dar 4 cosas? Adelante. Escribí 4 cosas aquí. Yo sé que estas son cosas que aprendí en los últimos 2 años en los que he estado cursando la maestría. Y como la maestría es en liderazgo organizacional, algunas cosas del liderazgo. Sí estamos bien en tiempo, ¿verdad? Sí, no? Sí. Okay. La primera, que el liderazgo es un proceso. O sea, la gente no nace siendo líder. La gente se desarrolla en el liderazgo. O sea,
la forma en la que naciste o las posibilidades en las que llegaste a este mundo no determinan el tope en el que vas a llegar en este mundo, no determinan tu liderazgo. O sea, tú puedes desarrollar tu liderazgo, no importa cómo hayas llegado a este planeta. También que el liderazgo no se construye en un día, pero sí se construye diariamente. El liderazgo no se construye en un día, pero sí se construye diariamente. ¿A qué llevo? Es que es un proceso que día a día tienes que estar moldeándote a ti mismo. O sea, en este caso, como somos cristianos, dejando a Dios moldear nuestra vida para poder convertirnos en el líder que Él quiere que seamos. Que espere los tiempos, porque se pueden frustrar a veces los líderes. De También. que, híjole, yo quiero ser un líder grande, pero como no lo he logrado me frustro y no llego, pero aparte esas frustraciones te sirven para poder avanzar y llegar al líder que tienes que ser, ¿no? Sí. Entonces, es un proceso. La segunda es que el carácter de cada persona o la integridad de cada persona es probado en el desierto. Vemos cómo Jesús fue llevado al desierto a ser confrontado. Vemos cómo pasó la prueba. Vemos cómo Israel es llevado al desierto. Amén. Y cómo es confrontado y cómo no pasan la prueba. Entonces, en el desierto todos somos confrontados con cosas acerca de nosotros mismos, acerca de nuestra integridad, acerca de lo que está en nuestro corazón. La prueba del desierto lo que revela es nuestro carácter, nuestra integridad. La siguiente, ya bien rápido aquí para no tomar mucho tiempo, pero la siguiente es que hay dos realidades del liderazgo. La primera es la que nosotros vemos, las habilidades. Esa es la primera realidad del liderazgo, la habilidad. ¿De qué estoy hablando? Esto es como estrategias, qué tan estratégico eres, qué herramientas tienes, si estás leyendo libros acerca de que te van a mejorar, si estás yendo a conferencias, si estás yendo a reuniones, si estás escuchando podcasts que te van a ayudar en tu vida, si estás tomando diplomados, si estás tomando cursos. Pero la segunda, y es un poquito más tricky ahí el momento, es un poquito más escondido, porque la segunda realidad del liderazgo es el corazón del líder. Y eso determina el carácter de un líder. Eso define cómo una persona es. Eso define lo que es ser un siervo líder. Y ¿qué estoy hablando con eso? Es un siervo líder pone a otras personas primero. Un siervo líder lidia con las cuestiones de su corazón. Un siervo líder lidia con las cuestiones de su pensamiento, con las cuestiones que están saliendo de su boca, con las cuestiones que estábamos hablando hace rato acerca de mirar abajo de la línea del agua. Todas esas cuestiones del corazón, de la integridad, del carácter de una persona, eso es, creo que para mí, más importante que aún las herramientas que puedas tener. Y la última cosa que me gustaría compartir, que he estado sacando acerca de mi tiempo estudiando liderazgo organizacional, es ser dueño de las cosas. ¿A qué me refiero con esto? Ser dueño es adueñarte de las acciones que tú has cometido. Lo bueno, lo malo, todo en medio de eso, ¿no? Ser dueño de las decisiones que has tomado, ser dueño de lo que Dios te ha dado a ti para ser el mayordomo de eso. Tienes que adueñarte de eso también, porque son habilidades que Dios te ha dado. Es, por ejemplo, cuando estés en una organización, ese sentimiento de dueño no es como que seas el primer líder, sino es más bien decir, esto es mío, esta es mi organización, esta es mi iglesia, esta es mi compañía. Si trabajas fuera de la iglesia, este es mi negocio, ¿no? Aunque no sea tu negocio, que no seas el dueño del negocio, siéntete dueño del negocio. ¿Por qué? Porque hay algo importante que pasa, porque en realidad todas las organizaciones, todos los negocios, todas las iglesias, todas las denominaciones son, y hablo acerca de todo en el mundo, son de Dios. Y entonces, si todo es de Dios y mi identidad es de hijo de Dios, entonces yo soy el hijo del dueño. Amén. Y como hijo del dueño, pues tengo que, si me toca recoger la basura, voy a recoger la basura. Si me toca usar los recursos que me han dado, usarlos bien, los voy a usar de la mejor forma. Si me toca tratar con lo que sea, lo voy a hacer como si fuera mío. Entonces eso es lo que yo digo, ser dueño de las cosas. No nada más es acerca de un puesto o de ser el número 1 en la organización, sino si yo soy el número 20, si yo soy el número 30, si yo soy el número 2, ¿cómo puedo ser el dueño? ¿Cómo puedo tener esa mentalidad del líder, de apropiarme de las cosas
no en una mala forma, sino más bien decir, no voy a malgastar los recursos que nos han dado a esta organización, a este negocio, a esta familia, porque todos esos recursos no son míos, son de Dios. Amén. Pero entendiendo que como soy hijo de Dios, también soy el dueño de todo eso. Entonces, un buen líder sabe administrarse, un buen líder sabe hacerse responsable de sus acciones. Lo que dijiste, no solamente lo que dice, sino lo que hace y de lo que piensa, de cómo va a actuar y de cómo va a tratar a los demás. Un buen líder sabe trabajar esos procesos de desierto y no frustrarse y no desesperarse, porque aún en los desiertos Dios nos enseña cosas. Uh-huh. Yo creo que los desiertos nos capacitan. Nos capacitan más que cuando todo está yendo a nuestro favor. Moisés fue capacitado en el desierto. Y esa temporada que estuvo en el desierto, y aún cuidando las ovejas de Jetro, su suegro, aprendió a cómo cuidar las ovejas de su suegro en el desierto. Y posteriormente supo cómo cuidar las ovejas de Dios en el desierto. Yeah. Amigo, me siento muy contento. En Igualmente. serio que fue una charla súper amena, me encantó. Gracias. Voy a hacer unas preguntas randoms, así que... Dale. You ready? Yeah. Okay. ¿Tu color favorito? Blue, azul. ¿Comida favorita? Yo creo que la pizza. ¿Tu libro favorito? Mi libro favorito ahorita es uno que se llama Team of Teams. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Me gusta ir a pescar. Sí, wow. ¿Le volverías a decir a Dios que sí? Claro que sí. Sí, definitivamente. Definitivamente. Gloria a Dios. Me encanta. ¿Tu predicador favorito? Mi papá. Si no me acuerdo. No, no es cierto, no. Pero sí es mi papá, ¿eh? Sí, bueno, aparte de tu papá, ¿tu predicador favorito? Mi predicador favorito. Me gusta mucho cómo predica mi pastor principal, sí, aquí en Saxi. El pastor de español, me gusta cómo predica mucho. Un predicador que me gusta, que ya falleció el año pasado, era el superintendente de las Asambleas de Dios, que se llamaba, aquí en Estados Unidos, que se llamaba George Wood, y me encantan sus predicaciones. Sí. Creo que él es uno de mis predicadores favoritos, top 5, yo creo. Aparte de Jesús, ¿el personaje de la Biblia favorito? David. Sí, David, ok, ¿por qué? Pues decía que tenía el corazón conforme a Dios, ¿no? Tenía un corazón conforme al deseo de Dios. Entonces, aunque tenía sus fallas, aunque tenía sus desvirtudes, creo que lo que le ayudó fue que, aún en medio de todos esos problemas que hizo, se arrepintió y siguió buscando a Dios. Gloria a Dios. Amigo, gracias nuevamente. Pues nos despedimos de este podcast. Fueron preguntas randoms, así que estas preguntas las avientas así a lo loco, pero qué padre, pudimos aprender y conocerte un poquito más. Gracias a todos los que nos ven. Les pido que compartan este en vivo, que compartan este podcast a través de YouTube, a través de Spotify. Y bueno, ¿cómo te encontramos en redes sociales? @Dani de los Reyes en Instagram y @Dani de los Reyes TV en Facebook. En Facebook. ¿YouTube? También, Dani de los Reyes. Dani de los Reyes. Todo Dani de los Reyes. Todo, ok, búsquenlo. Con doble N. Ok, búsquenlo, síganlo, escuchen lo que él tiene para sus vidas. Sé que va a seguir ministrándoles. Y bueno, pues, mano, gracias. Gracias otra vez. Les mando un saludo a todos. Recuerden, esto es Aviva y enciéndete para que puedas prender a otros. Dios te bendiga.